Muchas gracias a ambos por esta presentación y sin duda por recordarnos que hablar de bienestar es sin duda hablar de una gestión estratégica. Ahora los invitamos a ver el siguiente video. En AXA Colpatria ARL trabajamos cada día en pro del bienestar y la seguridad de nuestros clientes. Estamos comprometidos con respaldar los sueños de las personas, construyendo y reconstruyendo país todos los días, haciendo de este un mejor lugar, con espacios seguros e inclusivos para todos. Trabajamos por el desarrollo de la sociedad, protegiendo lo que importa, las personas, los trabajadores, la fuerza que impulsa nuestro país, desde las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Innovamos para atender las necesidades de nuestros afiliados de todos los sectores económicos a nivel nacional, brindándoles acompañamiento técnico y administrativo con un equipo idóneo para gestionar los peligros y riesgos laborales. La experiencia, asesoría y respaldo de AXA Colpatria ARL son los mejores aliados para tu empresa. Bueno, continuamos con esta discusión y ahora vamos a aterrizar en un tema que seguramente está impactando todas las organizaciones y es el tema de salud mental. Por eso damos paso al siguiente panel titulado Gestión de la salud mental, impacto real en la cultura y la productividad organizacional. Para eso invitamos a expertos como el doctor Ítalo Cardona, que nuevamente nos acompaña en el escenario, el doctor José Echeverry, vicepresidente de Gestión Humana de Colombina, la doctora Patricia Usman Tovar, gerente de la Cámara de Salud de Azocajas, la doctora María Claudia Borda, vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, y quien moderará este espacio, la doctora Berta Inés Franco, subgerente comercial de beneficios y riesgos laborales de Lima March en el eje cafetero. Bienvenidos todos, el escenario de ustedes. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Es realmente un honor para mí estar presidiendo este panel y sobre todo que esta invitación es un premio. ¿Y por qué es un premio? Porque estamos seguros que ustedes están haciendo las cosas muy bien. En eventos anteriores hemos presentado cómo está desoportada la salud mental en el país. O sea, contamos con normas, contamos con convenios, tenemos mucha experiencia en sistemas de gestión. Tú comentabas ahora eso, Ítalo, pero las empresas dicen, bueno, entonces, si tenemos tantas cosas que ya están, sabemos qué hacer, pero ¿cuál es el cómo? ¿Cómo las vamos a hacer? Y por eso esta invitación es la invitación a los ganadores. ¿Por qué ganadores? Porque están haciendo las cosas bien hechas. Porque queremos las empresas del país saber ustedes qué están haciendo en salud mental que los hace diferentes. Queremos que de esta conversación salga una ruta para que las empresas nos vayamos con ideas. ¿Qué han hecho bien? ¿Qué dificultades han encontrado en el camino? ¿Qué retos tienen? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, vamos a empezar. Queremos arrancar con Colombina. Entonces, nos acompaña el doctor José Echeverry, vicepresidente de Gestión Humana de Colombina. Y para Colombina, la salud mental es una estrategia. Y eso es absolutamente poderoso. Y para que haya un cambio real y una estrategia, debe haber un cambio en la cultura organizacional. Y esa es la pregunta. ¿Qué cambió realmente en la cultura organizacional? ¿Qué pasos dieron ustedes para que en Colombina realmente esa estrategia diera resultado en la intervención de la salud mental? Muchas gracias.
Nuestra compañía se focalizó como en dos grandes bloques. El primero, uno, entender que necesitábamos nuevas capacidades, porque al final es un tema nuevo no tan nuevo en este instante, pero recuerden que pospandemia esto de alguna manera se magnificó el tema de salud mental y por supuesto no estábamos preparados como compañía. Entonces, cuando hablo de capacidades fue empezar a fortalecer el equipo médico por un lado, pero también entender que no es suficiente porque no alcanzan todos los recursos y allí los aliados que tenemos, por ejemplo, países como los nuestros en Colombia, donde tenemos una serie de aliados que nos permiten también tener recursos adicionales y complementarios, se vuelven fundamentales. El primer paso fue empezar a comprender que teníamos que fortalecer nuestras capacidades como organización para poder dar soporte a esta avalancha de salud mental que empezó a ocurrir en todas nuestras compañías y que sin lugar a dudas se volvió algo que teníamos que gestionar y que no sabíamos gestionar. Y el segundo elemento fue empezar a transitar este viaje de la salud mental desde el punto de vista de una mirada más integral, no aislada. Y ahí yo diría que lo dividimos como en tres grandes pilares para poderlo ver como integrado, porque eso tiene varias conexiones y tiene que ver con el tema del bienestar financiero, físico y mental. Y menciono los tres porque los tres tienen una conexión directa sin lugar a dudas. Entonces, por ejemplo, en la parte de bienestar financiero, sin lugar a dudas, todo lo que tenía que ver con las situaciones complejas financieras de nuestros colaboradores, sus familias, desde temas tan simples como el famoso pagadiario que es tan común en Colombia, y todas estas deudas que empiezan a entrar los colaboradores en unas situaciones bastante complejas por el manejo financiero, nos llevaron desde el bienestar financiero a entender que causaba problemas de salud mental también y de estrés, de angustia, ansiedad y de malas decisiones, y empezamos a crear un programa en varios puntos que permitían acompañarlos, asesorarlos, ayudarlos inclusive a refinanciar todo su proceso e impactar sus familias. Ahí nosotros logramos o hemos logrado impactar hasta el momento 40% de la población en total en todos estos programas de bienestar financiero, que incluyen también uno alrededor de todo lo que tiene que ver con la parte pensional que empieza a generar un estrés y empieza a generar una angustia relevante. El programa nuestro se llama PAIS. Pero digamos que ahí también empezamos a trabajar otro asunto que era cómo brindar alguna estabilidad y mejores contratos laborales. Entonces de ahí creamos un programa que se llama Pasaporte Colombina, donde lo que buscamos es que las personas que tienen diferentes tipos de relación laboral con nosotros pertenezcan a nuestra compañía de manera directa, generando también una estabilidad importante. Y desde el punto de vista psicológico puro, también evidentemente, como les contaba, hicimos un refuerzo relevante alrededor de capacidades, buscando que el equipo médico fuera mucho más grande y que también con todos estos aliados pudiéramos establecer unas rutas que permitieran hacer la atención de manera apropiada y darle el manejo adecuado. Entonces yo diría que en resumen, esos son como los dos grandes temas, uno desde el punto de vista de capacidades y el otro de una mirada integral que fuera bienestar financiero, físico y mental. Excelente, porque estás abordando toda la parte de multifactoriedad del origen de la afectación de la salud mental, donde nosotros como empresa, ARL, CPS, instituciones de salud, somos un actor de muchos. Entonces ese tema de tener todos esos diferentes abordajes hace que realmente sea algo integral. Gracias, José. Pasamos con María Claudia, la doctora María Claudia. Cuéntanos, cuando se habla de P&G se piensa en innovación y no podemos ser ajenos en que el tema de intervención de salud mental es innovador. Pero cuéntanos por qué es innovador, cuáles fueron esas fases que lo llevaron a concretarlo y que nos digas cuál es ese indicador estrella que nos puedes dejar. Miren, para que esto funcione, este es el indicador. Gracias, querida Berta, gracias a la Andy por esta invitación. Bueno, en Procter & Gamble, desde la razón de ser de nuestro negocio, nosotros somos una compañía dedicada a producir productos para el cuidado personal y el cuidado del hogar. Probablemente en cada una de las casas de ustedes tienen por lo menos una o dos de nuestras marcas. Y nosotros como razón principal de nuestro negocio es tocar y mejorar la vida de las personas. Pero eso no es posible si no tocamos y mejoramos la vida de nuestros trabajadores y de sus familias. Entonces, teniendo claro eso que es nuestra razón de ser, nuestra razón de negocio, pues ahí iniciamos con toda una política corporativa para proteger la salud de los trabajadores.
¿Y cómo se hace eso? Eso es un crecimiento de una cultura que viene desde hace muchos años. Sin embargo, hemos ido innovando con diferentes cosas. Te voy a decir, lo primero es, nuestros líderes están comprometidos y realmente sienten que esto es prioridad del negocio, el cuidado de la salud mental, pero más allá de eso son testimonio vivo de esto. Es decir, nuestros líderes tienen diferentes conversaciones con toda la compañía, hablándoles de cómo ellos cuidan su salud, cómo tienen un balance vida-trabajo, mostrando también ese lado vulnerable y personal de cada uno de ellos. Entonces, el ejemplo hace que las personas se conecten con ese propósito. Tenemos además herramientas tecnológicas que nos ayudan a leer las diferentes formas de ser de las personas. Voy a explicar un poquito eso. Nosotros somos una compañía en principio que somos incluyentes y diversos, es decir, nosotros queremos que cada uno de nuestros trabajadores pueda ser su mejor versión, pero pueda ser libre y pueda dar lo mejor de sus capacidades. Y para eso tiene que sentirse cómodo y seguro en un ambiente de trabajo. Entonces tenemos una herramienta en la cual todas las personas ingresan su información y cada uno de los líderes y de sus compañeros de equipo saben cómo es la personalidad de alguna manera de su compañero o de su manager y cuál es la estrategia de comunicación más eficiente. Entonces tiene el eneagrama, rasgos de personalidad, tiene el test del disco. Entonces dice, esta persona es una persona que quizás cuando tú le hablas debe ser más concreto, más objetivo. Y cada mañana o cada día tú puedes activar las notificaciones. Entonces, por ejemplo, tienes una reunión de negocio, a ti te dice, tienes reunión a las 9 con Berta, recuerda que para Berta es importante que tú le lleves este tipo de formas de expresar las ideas. Y recuerda que tú eres mucho más sensible, entonces quizás podrían tener algún tipo de conflictos en esto y te da algunas estrategias. Entonces, una forma práctica. Y la tercera gran intervención es que funcionamos como una hermosa orquesta con diferentes actores del sistema. Entonces, acá los líderes, el equipo de HR, el equipo médico, pero además nos apoyamos con la caja de compensación, nos apoyamos con nuestro servicio de EAP, que es un poquito más evolucionado, que es una compañía que da servicios de bienestar a los empleados, donde asesoría legal, financiera, psicológica, y además en nuestra póliza de salud incluimos la psicoterapia y el acceso a psiquiatría de una forma más directa. Entonces, todos estamos integrados de alguna manera que si hay un trabajador o un familiar que tiene alguna situación emocional o algún signo temprano, lo derivamos a esa ruta de atención y de esta manera enfocamos el problema de una forma de 360 grados. Has dicho algo que me parece muy importante y es que desde la tecnología están apuntando a la innovación y que ese crecimiento de la organización ahora con los agentes de inteligencia artificial, como con todo ese conocimiento que bien manejado apoya, hace que sea muchísimo más integral y a todos los niveles. Y mencionaste algo muy interesante y es precisamente que vamos a hablar con Patricia, el tema de las cajas de compensación familiar. Patricia está representando en este momento acá a Asocajas y para mí cada vez me sorprende más todos esos programas y servicios que ofrecen las cajas de compensación familiar y que quizás, puede ser que sí, puede ser que no, y me voy a robar una metodología que me encantó esta mañana. ¿Quiénes de ustedes utilizan los servicios de sus cajas de compensación no solamente como recreación, sino para aprovechar programas de intervención? Levanten la mano. No tanto, nos fue mejor que esta mañana con el tema de acoso, pero miren que esa es la pregunta. ¿Qué programas tienen las cajas de compensación que nosotros como empresas no estamos aprovechando y que podrían ayudarnos? Gracias, Berta. Agradecer a la ANDI, al doctor Palacio, la invitación. Mi especial saludo a nuestra presidenta Adriana Guillén. Solo para recordar al auditorio, hay 42 cajas de compensación familiar en el país, 10.5 millones de trabajadores afiliados a las cajas, para un total de afiliados y beneficiarios de 20 millones de personas, un poco menos de la población total del país, lo cual nos hace un aliado estratégico,
en el desarrollo de todas las acciones que las empresas consideren para intervención en salud mental. Me alegra la intervención de María Claudia en el sentido que ella menciona evidentemente que el trabajo que desarrolla lo hace también de la mano de una caja de compensación familiar. Ahora, al interior de las cajas, y bueno, para nadie es un secreto que la salud mental es un determinante de la productividad, porque además lo hemos vivido todos siendo trabajadores, que cuando hay alguna situación o del entorno laboral o del entorno familiar, el entorno económico que nos afecta, eso tiene una incidencia directa en la forma como nos relacionamos con el trabajo. Y por supuesto, al afectar la productividad, afecta la economía del país. Y ese elemento lo señalamos porque evidentemente todas las acciones y todos los recursos que implique desarrollar programas de gestión de la salud mental en los trabajos, en las empresas, no representa un gasto y debe verse como una inversión. Ahora, frente a la pregunta de qué hacen las cajas y cómo han venido incursionando como unos verdaderos aliados con las empresas, las cajas de mucho tiempo atrás pues tienen servicios como por ejemplo participar de la batería de riesgo psicosocial, generar intervención o ofertar intervenciones individuales o colectivas, pero muchas cajas han desarrollado programas y la diferencia entre tener un programa y tener la oferta de un servicio es que el programa tiene un enfoque mucho más integral. Tenemos casos que seguramente ustedes conocen, como el programa de Tu Equilibrio, un asunto de dos, de compensar, con Fama, con la ruta de atención integral en la salud mental, que también ha sido exitosa, con Familiar Risaraldo también, con Más Salud, Más Bienestar. Entonces, son muchas cajas de compensación familiar que evidentemente ofertan servicios y programas para las empresas. Además, no solamente con la mirada de la productividad, sino también con la mirada del cuidado de las personas, porque somos las personas las que, pues obviamente, aportamos a la productividad de las empresas. Ahora, otros programas, digamos, en las cajas por su misionalidad, pues ofertan programas que tienen una relación directa con la salud mental, que no sé si habrá oportunidad ahorita en una siguiente pregunta, de compartirles qué hacemos y cómo, más allá de las intervenciones con una mirada, digamos, de 360 grados, donde integramos los temas de salud, de educación, de vivienda, ¿cierto?, de crédito para estos casos de dificultades económicas que evidentemente afectan la salud mental de las personas, tenemos una oferta amplia de servicios. Y ahorita vamos a ampliar un poco más porque hablando de ese tema de multifactoriedad de la afectación de la salud mental y por allí evidentemente vamos a ingresar. Ítalo, pues ya nos has hablado un poco de esos lineamientos. Realmente cuando una organización internacional se compromete con algo, eso en cascada nos va descendiendo y nos dice vamos por buen camino. Cuéntanos desde la OIT, ¿qué lineamientos ves tú que aunque no hayamos acogido el convenio, deberíamos tener en cuenta las empresas colombianas para poder ir más allá en la intervención de la salud mental? Mira, gracias Berta. Como ya he mencionado en todas oportunidades, es decir, primero el expresar quizás ya más, de manera más directa y relajada el reconocimiento al trabajo que todos ustedes y todas ustedes están haciendo, por supuesto miles y miles más que están haciendo en Colombia, el compromiso que el país tiene en general con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Cuando uno lo ve en la región, no es que no exista en la región, hay otros ejemplos muy importantes, pero creo que el ver, y me ha tocado porque he vivido en Colombia, o he visitado o he vivido en Colombia en los últimos 10 años, entonces he visto la evolución de toda la implementación del sistema de gestión. Los pasos que han dado y los compromisos que han dado son muy importantes. Yo creo que hay que reconocer el trabajo que se ha hecho, el compromiso que se ha hecho con ese tema y por supuesto destacar los ejemplos de las empresas, como en este caso Colombina y Procter & Gamble, pero
con muchas más experiencias de que ustedes tienen sobre por qué esto es importante y por qué las personas son importantes en el tema. Entonces, primero yo creo que hay que partir de un reconocimiento, es decir, se están haciendo cosas buenas y la idea es cómo poder seguir avanzando y cómo poder seguir manteniendo este escenario. Cuando hablamos de la ratificación del convenio 187 es con la idea de consolidar a 10 años de la implementación del sistema de gestión, consolidar este compromiso que el Estado tiene y que de alguna manera asegurar que esto va a seguir avanzando, pero también dar a conocer a nivel internacional lo que se ha hecho en Colombia. Y creo que eso es importante y hay que destacarlo. Sin embargo, siempre hay retos y sin embargo siempre hay algunas cosas que nos preocupan y que creemos que tenemos que ver. Uno es el manejo de la información. Conozco la ruta de información que tenemos y se manejan directamente en las grandes empresas, pero todavía creo que es importante avanzar en la consolidación de la información que a veces en el país se encuentra como en diferentes puestos estancos y que no se hablan unas con otras y entonces no tienes una información clara de cuál es la población con la cual estás trabajando en una comunidad o inclusive en una empresa y que tienes un problema de la definición de políticas públicas adecuadas, como también se mencionó y la maravillosa presentación que nos hizo el CESLA al inicio, es necesitamos información. Necesitamos información para poder tomar unas acciones que tengan sentido y que la inversión pública o la inversión privada tenga sentido lo que hace, pero a partir de información que nos permita decir, estamos atendiendo los problemas, pero también estamos con la capacidad de dar cuenta de la inversión que se hace. Yo creo que ese es otro de los temas que es importante destacar, el manejo de la información. Pero todavía más importante en el tema de información es que en el mundo del trabajo podríamos hablar que tenemos dos Colombias. Mencioné al inicio que la seguridad de salud en el trabajo es un derecho fundamental, es decir, corresponde a todas las personas, independientemente del tipo de relación laboral o el tipo de contrato con que se verifiquen. Más o menos 1 de cada 2 colombianas trabaja en el sector informal o trabajan en la economía informal. ¿Tienen riesgos en el trabajo? Por supuesto que tienen riesgos en el trabajo. Por supuesto que tienen todos estos padecimientos o todos estos temas que estamos señalando, por supuesto que los padecen. ¿A dónde van? ¿Quién les está poniendo un poco de atención para saber cuáles son los riesgos que están ahí y cómo vamos a abordar la realidad de la mitad de la población económicamente activa que está en el mundo del trabajo? Y ese, si quieres, ese es el problema mayor y más grande, que por supuesto, es decir, ¿qué tiene que ver mi empresa con eso? Yo entiendo que no es un tema de una responsabilidad si quieren, dentro del marco del empresarial, pero sí estamos hablando de cómo vamos a aportar en este diálogo, en la construcción de ideas y en la construcción de herramientas que nos permitan llegar hacia allá y que nos permita identificar que no solamente las personas que trabajan en las grandes empresas ni en las medianas empresas, sino que todo lo que se está impactando en el ambiente social o en el ambiente de las comunidades. O sea, por eso muchas veces cuando estamos haciendo algunos estudios cada vez más incluimos el tema de las crisis sociales o el tema de la cohesión social, porque es importante hablar de eso. Hace, ¿qué fue? 3 semanas que fue el Congreso de Azocajas acá, ¿no? Más o menos 3 semanas, ¿no? Y en octubre, que también estuve invitado en ese congreso, y estamos hablando de sostenibilidad, y estamos hablando de trabajo sostenible, y estamos hablando de efectivamente cómo podemos contribuir mucho más allá de los entornos a veces inmediatos. Entonces yo creo que la conversación, porque no es que hayan respuestas, o sea, ojalá tuviera respuestas, la conversación sobre cómo vamos a convertir en realidad ese lineamiento que la OIT ha dado de que la seguridad y salud en el trabajo es un derecho humano, es un derecho fundamental, cómo volverlo efectivamente real en la vida de las personas, sabiendo que hay 1 de cada 2 en la economía informal, sigue siendo un reto. Y un reto que vamos a enfrentar con nuestra mejor capacidad de experiencia y por supuesto con el compromiso que se requiere. Sí, el reto es total y realmente estos escenarios donde podemos hablar de lo que estamos sintiendo y que evidentemente la población informal pues es algo que todos lo sabemos, que es difícil, pero que si todos empezamos a pensar en eso buscaremos soluciones. Voy a saltarme un poquito como
la ruta que tenemos y me dejaste pensando, María Claudia, porque sé que esto les va a llamar la atención. Una pregunta clarísima y tú la mencionaste ahorita. Vamos a hablar de ruta de atención. Rutas de atención en salud mental. Y a veces preguntan, ¿hasta dónde yo como empresa voy a poder acompañar a un trabajador? ¿Será que lo puedo mandar donde el psicólogo? ¿Será que lo puedo mandar donde el psiquiatra? ¿Será que dentro de mi ruta de atención el hecho de que yo lo mande a eso me está comprometiendo a mí como organización y si le pasa algo será mi culpa o será que yo estoy alimentando esa estabilidad laboral reforzada? Tú mencionaste ahorita eso, que dentro de la ruta tienen ese tipo de intervenciones. Cuéntanos por favor un poco más sobre eso, si tienes algún caso de éxito que quieras contar. ¿Cómo puede impactar uno comprometerse realmente con el tema, a bajar el ausentismo, a aumentar la productividad, a, como decía Ítalo ahora, hacer una organización más sostenible sin poner en riesgo la organización a nivel legal? Sí, mira, realmente hemos hecho varias cosas, pero voy a contarles algunos de los casos que se me viene a la cabeza y es, nosotros tenemos a nuestros líderes y a los diferentes managers de cualquiera de los niveles sensibles a tener señales de alerta temprana. Entonces, por ejemplo, cambios en la productividad, cambios en el relacionamiento y esto activa una ruta de remisión al servicio del PAE o el EAP. O sea, entonces se comunican conmigo, que soy del departamento médico, y me dicen, Doc, necesitamos que WONES, que es nuestro proveedor, contacte a esta persona y le vamos a decir que vaya a apoyo de psicología para entender qué le pasa, guardando toda la confidencialidad, es decir, el empleado va al psicólogo, el psicólogo lo maneja, lo aborda, le hace una terapia de intervención, esa información es completamente manejada por el proveedor, nosotros no tenemos acceso, lo único que tenemos acceso es si asistió o no asistió. En el caso que se vea alguna situación en el que requiere una atención un poco más especializada, diga psiquiatría, etcétera, el psicólogo anima al trabajador para que consulte a psiquiatría y nosotros tenemos dentro de nuestra póliza de salud psicoterapia y psiquiatría que casi siempre está excluido de los programas complementarios de salud. Entonces la persona va al psiquiatra y de alguna manera eso nos protege como compañía. Hemos tenido casos donde personas tienen patologías mentales e incluso tienen hospitalización, etcétera, y siempre hay mucho tabú y mucho miedo a hablar de las enfermedades mentales. Y es difícil que una persona lo reconozca y casi siempre le cuesta pasar esa incapacidad, etcétera. Tenemos varios casos, pero uno en particular, esta persona logramos hacer un acompañamiento, lo reintegramos, lo reincorporamos. El manager de esta persona tuvo un acompañamiento desde psicología de WONES, de nuestro servicio de EAP, para entender cómo abordar a esta persona, porque uno podría imaginarse, o los managers tienen mucho esa preocupación de, ¿será que ahora si le exijo mucho se va a poner peor? ¿O será que si no le exijo, qué va a pasar? ¿Y qué pasa si yo lo vuelvo a...? O sea, hay cierta restricción, entonces un psicólogo acompaña al manager a ese proceso de reintegro y reincorporación. Y con este caso en particular tuvimos un proceso de reintegro y reincorporación muy exitoso al punto que esta persona hoy permanece en la compañía, tuvo un crecimiento y un ascenso profesional y le ha ido muy bien y superó su situación puntual que tenía, siguen sus controles, etcétera, pero fue un reintegro exitoso. Y esto sirvió de ejemplo porque él mismo nos dio testimonio muchas veces en diferentes, porque él lo decidió en la compañía decir, me siento orgulloso del sitio donde trabajo porque me apoyaron en el momento más difícil. Acompañamos a la familia durante la hospitalización, le dábamos todo el soporte y decía, me siento orgulloso y me siento tranquilo de poder hablar de estos temas. Entonces la gente al ver que una persona con una situación de salud como esa había podido reincorporarse, podía hablar tranquila, eso hizo que se normalizara un poco más los temas de salud mental y hace que las personas se sientan un poco más cómodas para hablarlo. Y como te digo, el departamento médico se vuelve casi que el confesionario de la organización,
tanto para supervisores o managers como para los empleados, y tratamos de hacer como censar rápidamente cualquier síntoma y disparar la diferente ruta de atención, que el punto inicial es el EAP o el PAE. Excelente esa experiencia para que perdamos un poco el miedo de visibilizarlo y acompañar. Que no sea que la gente no habla por temor a ser discriminado. O miremos, a ver, esto se va a complicar, la voy a sacar. Y vamos a hablar un poco acá, José, de Colombina, retomando lo que hablaban ustedes ahorita, Ítalo, y que mencionaba Belisario, con relación a las alertas tempranas. ¿Cómo es esa ruta de atención de alerta temprana? Porque tendría que ser preventivo. Antes de empezar todo ese proceso de manejo, quizás podamos intervenir. ¿Cómo es esa ruta de identificación, de manejo, de seguimiento, de mantener esa confidencialidad? Cuéntanos un poco cómo lo hace Colombina. Nosotros también lo agrupamos como en 3 bloques y un poco como tú mencionabas ahora, tenemos unas rutas y unos protocolos, por supuesto, que permiten avanzar como paso a paso en cada una de las etapas, pero yo lo quisiera enmarcar como en 3 factores que creo que son claves en este proceso. Uno es el tema de todo lo que tiene que ver con conexión, confianza y cuidado. ¿Por qué estas 3? Porque en conexión hay un punto crítico alrededor de conocer al colaborador, entender su entorno familiar, su situación social en la que se encuentra, y ahí de alguna manera tenemos como diferentes aspectos o diferentes maneras de podernos acercar a ese colaborador y a sus familias y poderlos conocer un poco más a fondo. De tal manera que no solo desde el equipo médico hay acompañamiento en estos momentos difíciles o críticos, en estas alertas tempranas, sino también líderes de nosotros, incluyendo recursos humanos, también participan en este punto de cercanía y que nosotros lo llamamos Más Cerca, es el programa que tenemos para poder como empezar con este tema de conexión, que es un asunto relevante. Luego en el tema de confianza, el equipo médico y las mesas de trabajo son fundamentales porque efectivamente en el tema de confianza hay un asunto crítico alrededor de los tabús que existen con esto que estábamos hablando, las etiquetas que terminamos poniendo a las personas, la percepción de la propia persona de sentir que esto puede ponerle esa etiqueta que lo debilita de cara a su futuro profesional o a su situación, y ahí la confidencialidad efectivamente se vuelve fundamental. Entonces esa confianza está apoyada realmente en cómo buscamos ser sumamente rigurosos para poder proteger la identidad de nuestro colaborador, pero también proteger realmente algunas situaciones o diagnósticos que están ocurriendo en el camino del cual nosotros no tenemos acceso, igual que ustedes, que buscamos no tener acceso porque definitivamente rompería la confianza. Y el tercero, que es cuidado, y es realmente hacer algo al respecto, porque si de alguna manera tienes la conexión, luego tienes la confianza, pero luego no haces absolutamente nada, pues efectivamente pues destruyes todo lo que has construido al respecto. Y en cuidado efectivamente tenemos una serie de programas que permiten, después de poder hacer estas alertas tempranas o detecciones y con las mesas de trabajo del equipo médico, empezar a intervenir al colaborador y su familia en algunos casos, que permita empezar a anticipar o inclusive, como lo mencionaban ahora, la reincorporación para que pueda tener una transición suave en ese proceso con un acompañamiento. Entonces, sí me parece importante insistir que aquí hay un tema de conexión, confianza y cuidado. Esos 3 elementos son fundamentales. Cada compañía lo podrá manejar o aterrizar, digamos, en la práctica a su entorno, a su realidad, pero hay que hacer conexión, hay que generar la confianza y hay que hacer acciones con el cuidado. Acá quiero invitarlos a que busquen en YouTube un video que se llama Piel Fina, que es de acoso laboral y donde no hubo conexión. Y pienso que desde la conexión entra todo a funcionar. Los invito a que lo revisen, que realmente es muy poderoso. Continuando contigo, Patricia, lo que hablábamos, que la salud mental, al tener tantas causas, al ser tan, se puede afectar o se puede fortalecer con tantas cosas, ¿qué otros programas que uno puede parecer que no tienen nada que ver con salud mental, como alimentación y emociones? Estuve en una conferencia sobre eso y yo, wow. Entonces, ¿qué otros programas tiene la caja que nos pueden servir a las empresas para ayudarnos a apalancarnos en esta intervención?
Berta, sí, antes de proceder con tu pregunta, yo quisiera complementar algo que han dicho mis compañeros de panel, en donde las cajas con los programas que desarrollan con las empresas hacen especial énfasis. Y de hecho, uno de los elementos que hacen parte de esta ruta son las escuelas de liderazgo emocional, donde los líderes son esenciales precisamente porque son quienes manejan grupos de personas y que como todos necesitamos también entrenamiento en el relacionarnos para promover en nuestros colaboradores un control de emociones saludable. Entonces, ahí hay un elemento esencial dentro de los programas de las cajas que contribuye a formar, digamos, a construir la cultura organizacional de la salud mental saludable. Bueno, como ustedes han escuchado, hay determinantes sociales de la salud. En el caso de la salud mental en particular, también hay determinantes. Y varios aspectos de nuestra vida laboral, familiar, social, contribuyen precisamente a que podamos desarrollarnos y desempeñarnos de la manera, digamos, promoviendo una salud mental lo más estable posible. Y aquí tenemos varios donde las cajas de compensación pues son unos grandes aliados y unos grandes aportantes en el desarrollo social de las personas que todos seguramente conocemos, hemos hecho uso de los servicios, temas de educación, temas de vivienda, temas de recreación, donde las cajas son parte importante, turismo, líneas de crédito, precisamente para el bienestar financiero. De hecho, las tasas competitivas. De hecho, por ejemplo, en el caso de compensar, dentro de su programa Tu Equilibrio, un asunto de 2, y es de 2 es porque están trabajadores y empleadores, promueve e identifica como parte de su batería de riesgo psicosocial estos elementos que pueden estar afectando la salud mental de las personas y donde las cajas pueden dar una mano vía líneas de crédito, por ejemplo, pues por señalar un ejemplo muy puntual. Pero voy a referirme particularmente a uno de estos determinantes y es la tenencia de la vivienda. De una vivienda, bueno, hay dos tipos, digamos, técnicamente se le dice o hay un déficit cualitativo o hay un déficit cuantitativo en vivienda. Déficit cualitativo cuando las condiciones de la vivienda no cumplen con ser una vivienda digna. Y pasa por el tamaño de las áreas, pasa por el acceso a servicios públicos, pasa porque las viviendas estén en unos entornos donde hayan parques, por ejemplo, donde haya servicio de transporte, donde la movilidad sea, digamos, aceptable. Y estas condiciones cualitativas de las viviendas afectan la salud mental de las personas y de sus familias. Entonces, más allá, digamos, de tener o de ofertar un gran número de viviendas, también nos hemos ocupado de las cajas de compensación en dar a nuestros afiliados la posibilidad de tener viviendas dignas y que cumplan con estos criterios. Ahora, para el panel, digamos que hice una revisión de estudios que pudiesen dar cuenta de esta asociación y sí hay muchos estudios que evidentemente muestran una asociación positiva entre la tenencia de una vivienda digna y la felicidad, por ejemplo. Compensar hizo un estudio que demuestra que a la medida que tengamos acceso a una vivienda digna, no solamente tener vivienda, sino tener vivienda digna, aumenta el índice de felicidad en las personas. Entonces, claramente las cajas de compensación familiar vía este servicio, porque además hay que decirlo, en el año 2024 las cajas entregaron 121.000 subsidios de distintas vigencias, pero 121.000 personas que tuvieron la posibilidad de acceder a viviendas en condiciones dignas. Excelente, Patricia. Ya a manera de cierre, Ítalo, contigo, barreras que hayas identificado y quiero que cada uno de ustedes piense en eso. ¿Cuál fue la principal barrera y cómo la superaron? Tenemos 3 minutos para que hablen 4 personas, entonces, por favor, Ítalo, barreras que tú identificas y que hayas pensado esto se podría resolver de esta manera. Mira, yo creo que una de las principales barreras es
finalmente la actitudinal, en general de que te encuentras, o sea, que tienes el conocimiento de cómo se hace, tienes las herramientas, cómo se hace, tienes ejemplos que es posible, pero finalmente decimos, no, eso no se puede hacer. Y entonces tienes que actuar y hace referencia a la actuación integral o el conjunto de acciones que debes de desarrollar para generar un cambio, que es bien mostrar un ejemplo, es decir, es posible hacerlo, es bien saber cómo hacerlo, incluso tener herramientas, pero eso no es suficiente, es necesario de nuevo activar efectivamente y el motivar, el poner en cada uno de nosotros la posibilidad de decir, si es posible, lo hago. Ese último salto muchas veces es el que se vuelve más complejo y que requiere también de una intervención más integral. Y entonces es un tema de actitudinal y por eso es que insistimos y seguiremos insistiendo en que esto no solamente es posible, sino que nos conviene a todos. María Claudia. Yo creo que el reto más grande es tumbar el mito de al trabajo no vinimos a ser amigos. Porque resulta que en el trabajo sí tenemos que tener amigos. Tú no puedes hablar de buena salud si no tienes un buen entorno social. Intervenciones tan sencillas como procurar espacios de integración, bien sea en la hora del almuerzo, en las temidas pausas activas o simplemente el saludo en la mañana, por el nombre, disminuye el estrés y el impacto negativo emocional y hace que las personas se conecten de una mejor manera. Entonces creo que la barrera más importante es tumbar al trabajo no venimos a ser amigos, porque al trabajo sí vinimos a ser amigos. Ok, José. Yo pienso que hay un tema crítico alrededor de que estamos en un mundo en el cual, por supuesto globalizado, pero un mundo en el cual queremos hacer más con menos constantemente. Y todos los años queremos hacer más con menos, pero eso tiene un límite. Y el límite empieza por la afectación de la salud mental de nuestros colaboradores. Entonces ahí hay un punto importante desde el punto de vista de como compañías y como líderes tenemos que buscar la forma de comprender que esto tiene un límite y que ahí empiezan otros factores gerenciales donde tenemos que ser protagonistas para priorizar, hacer ejercicios sencillos de priorización, comprender también que la gente es más productiva si puede descansar. Entonces el tema de control de horarios desde el punto de vista o control de correos y todo este tipo de acciones, por ejemplo, nosotros somos también muy proactivos en este aspecto buscando la manera de que la gente realmente pueda descansar, pueda tener desconexión, se vuelven relevantes. Entonces hacer más con menos tiene un límite y en la medida que sigamos una dinámica de productividad extrema vamos a acabar, no lo vamos a solucionar. Entonces es una barrera, pero está en nuestras manos como líderes de compañías de poderlo empezar a romper. Y Patricia. Bien, yo diría que uno de los retos que seguimos teniendo es precisamente posibilitar el entorno laboral, como un entorno seguro, como un entorno de confianza. Pues los temas de salud mental siguen siendo todavía estigmatizados. Ahí, si bien hemos avanzado, por lo menos visibilizando que hay una problemática de salud mental que se exacerba con la pandemia, o mejor, se hace más visible con la pandemia. Hay una realidad también en los entornos laborales que debemos proteger para que también las empresas sean partícipes, pero más allá del reconocimiento y de los espacios de confianza, el trabajo fundamental de las empresas debe ser en promover la salud mental, en actuar de una manera preventiva, y en eso las cajas de compensación familiar son aliados estratégicos. Así que con seguridad quienes han tenido la experiencia del trabajo con las cajas pues podrán contar casos de éxito y hay un llamado, pues hay más de 800.000 empresas afiliadas a cajas de compensación donde tenemos servicios y programas para ofrecer. Y así es, visibilizarlo, aceptarlo, darle la misma importancia que tienen los riesgos físicos, biomecánicos, químicos al riesgo psicosocial, quitar el tabú. Esta mañana mencionaban eso, todos nosotros en algún momento de la vida hemos tenido una afectación de salud mental sin estar enfermos. ¿Y qué pasó? Un compañero nos habló, un compañero nos acompañó, la empresa estuvo con nosotros y está totalmente la diferencia. Agradecemos muchísimo a los panelistas, excelentes, gracias a ustedes por la atención.